podamos compartir todas nuestras sabidurías para crecer juntos, porque estamos viendo que la única manera en que el mundo va a salir adelante es de un modo colaborativo, ¿sí? Así que empezamos nuestra parte colaborativa con la felicidad. Y quiero agradecer a todas y cada una de las organizaciones que hoy nos acompañan, que nos habían dado el sí para el presencial y que nos han seguido dando el sí para este virtual, así que agradezco profundamente a la gente de HIT Cowork y OpenOffice, que son nuestros sponsors. Agradezco profundamente a Wolox, que permite que Romina Fernández Castelo esté hoy como oradora aquí, a Forpupos, a nuestro querido Javier Casasrúa. Les agradezco profundamente a Kate Sanz y a Belu, que nos ayudaron muchísimo en toda la parte de difusión y de gráfica. Les agradezco a la gente de Linin, que nos hace, Linin es una organización que apoya todos los movimientos de mujeres. Así que les agradezco profundamente, le agradezco a Rocking Data y bueno, les quiero dar la bienvenida a este foro. Vamos a comenzar y la idea de mi parte era empezar conversando sobre la felicidad en la vida y el bienestar en el trabajo. Pequeño tema que nos convoca hoy, ¿sí? ¿Y por qué hago esta distinción de felicidad en la vida y bienestar para el trabajo? Porque las organizaciones no son responsables de hacernos felices. Las organizaciones lo que pueden hacer es brindarnos espacios de bienestar, es brindarnos condiciones que nos ayuden al bienestar y eso va a colaborar con nuestra felicidad. La decisión de ser feliz es personal, ¿sí? La felicidad no se busca y no se encuentra, la felicidad se construye en el día a día. Por eso es que el lema de este encuentro es: somos personas que compartimos momentos felices para inspirar sociedades felices. No somos felices todo el tiempo, ¿sí? Somos felices de a ratito y esto va construyendo la felicidad. Entonces, la idea es cómo podemos ir construyendo nuestra propia felicidad. La buena noticia es que la ciencia nos ha dicho, quienes han estudiado el tema de la felicidad, como una psicóloga de Estados Unidos que se llama Sonja Lyubomirsky, ella nos dice que la felicidad, si vamos a un 100%, hay un 50% que es genético. Después vamos a tener un 10% que tienen que ver con circunstancias, ¿sí? De la vida, donde nos tocó nacer, en qué familia, en qué país, es un 10%. Y la buena noticia es que tenemos un 40%, ¿sí? de posibilidades de modificar todo el tema de la felicidad en nosotros si trabajamos en nosotros, ¿sí? Así que bienvenidos a este foro para empezar a trabajar esta felicidad, empezar a construir la felicidad de cada uno, porque si cada uno de nosotros aporta este granito de arena, probablemente estaremos construyendo también sociedades felices, y vaya si con estos tiempos que corren las necesitamos. Les vuelvo a recordar que por favor pongan los micrófonos en silencio
mientras no les toque ser oradores, así que hay ruidos de fondo, ¿sí? Así que les pido que pongamos los micrófonos en silencio. Y bueno, ahora voy a dar paso entonces a nuestro primer orador. Le quiero dar la bienvenida al doctor Pablo Hirsch y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Pablo es médico, psiquiatra. Te pido por favor, Pablo, que prendas tu cámara y tu audio. Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy buenos días, Pablo. Bueno, Pablo es médico, psiquiatra, es terapeuta, es escritor, es empresario y sobre todo es una excelente persona. Así que honradísima de tenerte en nuestro foro. Y la idea de conversar con vos unos minutitos, ¿cómo se va a desarrollar esto? Cada uno de los oradores va a tener alrededor de 3 minutos para dejarnos alguna idea, algún mensaje, algún tip. Esto va a ser corto de cada uno de ellos, pero la idea es que podamos llevarnos algo de todas estas maravillosas personas que nos acompañan en este foro. Así que te quería preguntar, ¿cómo es posible desarrollar el bienestar durante la cuarentena, el encierro, las crisis, estos momentos de cambio? ¿Es posible desarrollar bienestar en este momento, Pablo? Bueno, qué pregunta para un día tan particular, ¿no? Así de simple empezamos. Una pregunta fácil. A ver, yo creo que es interesante porque depende mucho cómo uno defina también felicidad y bienestar, ¿no? Pero creo que justamente en los últimos días yo venía pensando, uno de los grandes desafíos que tenemos por delante claramente tiene que ver con el bienestar psicológico del encierro, la cuarentena, ¿no? O sea, estamos sin duda tratando de resolver cuestiones que tienen que ver con el sistema sanitario, o obviamente la cuestión económica general, pero probablemente se esté subestimando, digamos, el impacto que tiene, digamos, para mucha gente estar encerrada durante mucho tiempo. De hecho, la bibliografía indica que probablemente la mayor parte de nosotros experimentemos en un momento o irritabilidad, o dificultades en el sueño, o tristeza, o aburrimiento. Y la verdad que hay que pensar eventualmente cómo poder atravesar este proceso lo mejor posible, ¿no? Que, si quieren, Claudia, por el tema de los micrófonos. Discúlpame, Pablo, ¿quién está, por favor, con el silencio? Por favor, hay un bebé llorando. No hay problema. Gracias. Es parte de la adaptación que tenemos que hacer todos nosotros un día como hoy. Bueno, de estar en vivo, así que gracias por estar con este bebé presente, ya nos dio su saludo. Gracias. Todos tenemos que aprender esta nueva modalidad, sin duda, ¿eh? Y habla de la capacidad justamente de adaptación. Así es. Decía, la verdad que hay que pensar un poco, bueno, cómo eventualmente poder atravesar este proceso lo mejor posible, que es un enorme desafío para todos nosotros. Sí sabemos también que nuestra capacidad para predecir nuestras propias emociones en el futuro cercano también es bastante mala. Todos los seres humanos, digamos, somos malos tratando de predecir cuál va a ser la intensidad de nuestras emociones y la duración también de las mismas. Y también vemos que después de un tiempo de encierro y cuarentena, etcétera, la mayor parte de nosotros tendemos a adaptarnos fácilmente, ¿no? Nuestro nivel de bienestar tiende a la posición inicial. Eso no quita que podamos pensar también cómo atravesar esto lo mejor posible. Y yo creo que ahí quizás pensar también, bueno, cómo posicionarnos frente al problema, ¿no? ¿Tenemos que aguantar o soportar esto? ¿O efectivamente podemos verlo como una oportunidad de reflexión en términos de decir, bueno,
¿cuál sería el mejor resultado posible de esto? ¿Cómo podemos enriquecernos de esta experiencia? ¿Sí? ¿Qué sería eventualmente estar mejor que antes? ¿Sí? Y yo creo que acá obviamente hay un enorme desafío, primero en términos de los vínculos. Obviamente a veces uno proyecta en el entorno cercano parte de la frustración que tiene con todo el contexto general. También hay un desafío en términos del cuidado personal, ¿no? Del cuidado familiar. Entonces, sí sabemos también que las conductas y las emociones son bastante contagiosas. ¿Sí? Como Se los sabe muy virus. bien, no sé, ¿sí? Si alguien en la familia, por ejemplo, deja de comer con sal, probablemente otro integrante de la familia lo haga, o si alguien empieza a leer libros que hace mucho tiempo no leía, es probablemente que otro integrante también lo haga. Y esto rige tanto para las conductas y los hábitos como las emociones. ¿Sí? Si todo el mundo entra en la escalada emocional negativa, bueno, es una ida y vuelta, digamos. Si una persona logra estar un poco más tranquila, también esto es contagioso de alguna forma. Y yo creo que acá el concepto de autoliderazgo, digamos, ¿no? En términos de autogerenciamiento, de automotivación. A mí, yo he escuchado muchísimas definiciones de liderazgo, pero quizás una de las que más me gusta es poder influir positivamente en el otro. ¿No? Me parece una definición muy simple, muy práctica. Y también uno puede influir positivamente en uno mismo. ¿No? Entonces, aprovechar este momento de reflexión para decir, bueno, reconocer mis propias habilidades, mis propios recursos, qué quiero desarrollar. Y ahí, simplemente para dejarles nada, una idea, es quizás uno puede ir, digamos, de lo complejo a lo simple en términos de decir, bueno, quizás hay 2 hábitos que quiero modificar en el transcurso de esta semana, ¿sí? Que pienso que pueden contribuir al bienestar de mi entorno. Y eso puede ser, insisto, de cosas muy básicas como comer un poquito más saludable, o en vez de chatear con un amigo, llamarlo por teléfono, o llamar a alguien con el que no hablo hace mucho tiempo, ¿sí? O incorporar algún conocimiento específico que he estado postergando durante mucho tiempo, como puede ser un curso sobre, no sé, lo que se os ocurra. Eh, pero si podemos identificarlo claramente, tomarlo como una prioridad y también registrarlo como una responsabilidad en términos de nuestra contribución hacia el bienestar hacia el otro, creo que va a ayudar muchísimo. Estos días se está escuchando una frase que decía, altruismo mata compulsión. ¿No? Y si podemos ponernos un poquito menos compulsivos respecto a algunas de nuestras conductas y pensar cómo contribuir hacia los otros, quizás, nada, podemos pensar dentro de unas semanas que dimos un paso hacia adelante. Muchas gracias. ¿No? Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias. Qué interesante, ¿eh? Esto de altruismo mata compulsión. Me encantó. Bueno, ahora Diego González, ¿estás por allí? Estoy. Bien. Buenos días. Hola Diego, bienvenido. Gracias. Bueno, Diego es licenciado en Relaciones del Trabajo, es máster en Coaching y Cambio Organizacional, trabaja con metodologías ágiles, es ex gerente de capital humano de PwC y tenemos la alegría de recibirte hoy. Y bueno, a ver, la pregunta para vos es, ¿cómo se beneficia la gente de capital humano o las organizaciones cuando empiezan a trabajar con las metodologías ágiles? ¿Qué son las metodologías ágiles aplicadas a las organizaciones? Hoy está así como de súper moda este tema y me parece súper interesante tenerte a vos, que sos un especialista en esto. Bien, gracias, Clau. Primero, buenos días para todos. Si escuchan a una niña por detrás mío, es mi hija de 3 años, la más chiquita que está jugando, con lo cual en cualquier momento puede aparecer. Bien. A ver, digamos, ¿cómo se puede beneficiar recursos humanos? Digo, yo creo que es, primero,
las metodologías ágiles. Como vos decías, está de moda, todos hablan de ello. Todas las organizaciones están tendiendo a hacer algo que tenga que ver con metodologías ágiles. Si uno busca en los grandes repositorios de información, por McKinsey, en YouTube, en LinkedIn, hay cantidad impresionante de información sobre esto y responde a algo. Responde a que la manera tradicional de gestionar proyectos y de gestionar equipos que se vino trabajando hasta los últimos años y que se sigue trabajando en la mayoría de las organizaciones, no da los resultados que se esperan en un contexto complejo como este. Y justamente estamos atravesando ya un contexto hoy en día que sale de lo complejo y pasa a lo caótico, ¿sí? Con lo cual, acá esperamos que la capacidad de reacción y de acción sea veloz. Ahora, las metodologías ágiles, ¿cómo nos pueden ayudar desde recursos humanos? Antes que eso, yo dejaría de hablar de metodologías ágiles y pasaría a hablar de principios ágiles. ¿Y cuáles son estos principios? Porque más allá de si usamos Scrum Methodology o Framework, si usamos cualquier metodología de las cuales hay certificaciones y se paga y hay gente que estudia para eso y que, como es mi caso, facilito procesos con esas metodologías, antes que eso tiene que haber principios. Y dentro de lo que es agilidad hay 4 principios que son claves. Uno tiene que ver con hacer de la confianza entre las personas un prerequisito para cualquier cosa. Esto tiene que ver, no importa si yo pongo metodologías ágiles, metodología de gestión de proyectos tradicional o cualquiera. Lo que tiene que estar como prerequisito para eso es que las interacciones entre las personas sean de confianza. Y ahí las metodologías ágiles nos dan herramientas y rutinas y artefactos, es decir, eh, llama artefactos a todo lo que es dónde dejamos nuestra información y cómo la compartimos, nos da una estructura que bien usada nos facilitaría, nos haría más fácil generar el hábito de ser confiables, ¿sí? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, otro de los temas importantes que tiene es el aprendizaje empírico, es probar, es innovar, es no tener miedo a probar, y para no tener miedo a probar, primero tengo que hacer de la seguridad un prerequisito, que esté antes. Con lo cual, la posibilidad de probar, de buscar soluciones, es uno de los principios clave. Ahora, probar que cualquier cosa, no. El tercer principio es probemos y busquemos agregar valor al cliente, y ahí es donde se une directamente con recursos humanos. ¿Por qué? Porque yo trabajé muchos años en recursos humanos en varias empresas y lo que me encontré en todas es que el área de recursos humanos busca hacer el mejor proceso, el mejor procedimiento, ganarse el premio al mejor área de recursos humanos. ¿Pero para quién? ¿Para sí mismo o para el cliente? Entonces, las metodologías ágiles o los principios ágiles, mejor dicho, o correctamente dicho, lo que nos desafía es a dónde estamos apuntando a entregar valor. ¿A quién le queremos entregar valor? ¿Cómo vamos a buscar ese valor? ¿Cómo vamos a iterar y a probar, a testear que lo que estoy produciendo en el corto plazo le impacta de manera positiva a mi cliente? Y como último principio, el cuarto principio, tiene que ver con hacer que las personas sean, dice, maravillosas, ¿sí? Y esto no es algo abstracto, es algo concreto. Que tu cliente que está recibiendo tu servicio tenga todo lo que necesita para dar el mejor servicio, que tu equipo de trabajo tenga todo lo que necesita y genere y esté en un contexto de bienestar tal que pueda entregar el mejor valor para el cliente. Es decir, todas las personas que tenemos trabajando con nosotros y en nuestra cadena de valor pueda sentirse bien, estar en bienestar y entregar el valor que puede entregar, aquel valor potencial. Y cierro con la oportunidad para recursos humanos. Yo veo dos caminos, y no es algo que haya inventado yo, sino que he leído por algún paper por internet. Es agilidad para recursos humanos y recursos humanos para agilidad. Y cuento brevemente esto. Agilidad para recursos humanos es que recursos humanos pueda incorporar estos principios y hacerlos carne. Incorporar los principios y vivir las metodologías. Y transformarse hacia adentro. Y una vez que se transforma hacia adentro, hacer agilidad para el negocio. ¿Sí? Recursos humanos para la agilidad. Es ser el embajador del negocio en implementar metodologías
y mejor dicho, principios que le permitan al negocio enfocarse en el valor para el cliente, enfocarse en el valor para las personas, innovar en sus procesos, innovar en sus productos y ganar agilidad. Es decir, ante el contexto complejo como el que estamos viviendo, tener una respuesta rápida y una respuesta de valor. Bien. Wow, intenso. Muchísimas gracias. No, por favor. Vamos a empezar a implementar más agilidad en en todos los procesos seguramente. Y estos tiempos nos van a ayudar a implementar mucha agilidad. Les vuelvo a pedir a quienes tienen abiertos los micrófonos que por favor los cierren. Así podemos escuchar mucho mejor. Y ahora le voy a pedir a Romina Fernández Bustelo que se conecte, que prenda su cámara. Romina, ¿anda por ahí? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, le doy la bienvenida a la millennial del foro. Feliz de tenerte con nosotros, Romina. Romina es una joven manager en Wolox. Ella es Business Operation Manager en Wolox. Es estudiante del Máster de Innovación y Emprendimiento, es diplomada también en Agilidad y Management y es especialista en gestión de cambio y dinámicas grupales de ideación y co-creación. Esto es bien millennial, así que bienvenida, Romina. ¿Y qué es esto? ¿Cómo podemos conectar la felicidad con la innovación? Bueno, gracias, Clau. A ver, algo que siempre las empresas, o que también de la mano de metodologías ágiles tiene acompañado, es la temática de la innovación. Y muchas empresas dicen, bueno, ¿cómo hago para tener una cultura innovadora y que todos mis equipos participen de esto y poder generar nuevas ideas? Y nuevamente volvemos al tema de generar valor, tanto para el cliente externo como el interno, ¿no? Y fomentar la innovación interna es poder desarrollar en cada uno de nuestros colaboradores la capacidad de identificar nuevas oportunidades o maneras diferentes de hacer las cosas, digamos. Tiene que ver mucho con esto. Y hablamos de aplicar el bienestar o la felicidad organizacional dentro de la cultura corporativa, hacerlo parte del ADN, y eso es lo que va a crear distintas experiencias en los equipos y alianzas positivas que van a permitir esto de la co-creación y la inteligencia colectiva, que, digamos, uno de los principios de la innovación es eso, es poder co-crear y tener cada vez más perspectivas para idear una nueva solución. La creatividad es algo que se puede trabajar y fomentar en los equipos, no es algo que, bueno, es una sola persona que tiene una capacidad de haber identificado algo. Es estar abierto a esto, a poder identificar cosas nuevas. Y este concepto de poder identificar algo como la epifanía, en innovación se le llama serendipia, y juega un papel fundamental. Y la serendipia no tiene que ver con tener suerte, pero sí con estar abierto ante la incertidumbre a poder identificar oportunidades. Y de esas oportunidades es que nace la innovación. ¿Cómo hacemos para que los equipos estén en eso? Algunos de los pilares son crear un ambiente adecuado. Muchas empresas, digamos, que nacieron en esta época, que nacieron ágiles, están muy acostumbradas a esto. Hay otras que se están transformando, y es generar los espacios para que la gente pueda estar cómoda, que sienta el trabajo como su casa, que a la mañana cuando se levante diga, tengo ganas de ir a trabajar a ese lugar, y generar esos espacios de distensión permite que la creatividad fluya. Digamos, que sea parte de los incentivos o de la cultura de la compañía, que las personas tengan tiempo libre en el medio de las jornadas o espacios de distendimiento y de charla, para que esta creatividad se pueda fomentar y capitalizar. Pero digamos, en términos de innovación es un poco eso, y lograr una cultura de innovación y colaborativa es lo que nos va a permitir generar valor tanto para la compañía como para los colaboradores. Y eso es lo que va a potenciar la capacidad de innovar, gracias a que la gente va a estar más comprometida, va a rendir mejor, y va a saber que si se equivoca, porque este es otro pilar fundamental de la innovación,
no pasa nada con el error. Al contrario, erremos, y si vamos a errar, erremos rápido para poder iterar y volver a buscar otra solución. Entonces es muy importante que las compañías puedan aplicar un buen programa de gestión del error y de aprendizaje. No está mal equivocarse, pero levantar la mano rápido y vemos cómo lo solucionamos y vamos buscando más soluciones. Bien, muchísimas gracias, Romina. Interesante lo que decís. No sé si está conectada por ahí Ale Marcote, que ella trabaja precisamente con aprender del error, así que seguramente todo esto que has dicho ella lo tiene muy claro y vamos a seguir conversando sobre este tema. Muchísimas gracias, Romina, y gracias por tu presencia en este foro. Ahora Gracias a usted. le damos paso a Oscar. Oscar, ¿andás por allí? Sí, Claudia, acá estoy presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Oscar Schmidt es coach, es innovador, nerd, en OpenExo Exponential. Te doy la bienvenida y, a ver, contanos un poquitito si es un mito o una realidad que el bienestar en una organización beneficia la productividad. Sé que has tenido experiencias al respecto, no vamos a hablar de la experiencia puntual o del nombre o del lugar, pero sí sé que has tenido experiencias que nos podés compartir sobre esto de trabajar en bienestar en una organización. Okay, gracias, Claudia. Bueno, ya esto lo compartimos en su momento cuando compartimos una clase, por ahí en una universidad. Quisiera dividirlo en tres temas para pensar. Uno es que la pasión de los integrantes de un equipo no necesariamente tiene que ver con la felicidad. Cuando uno arma un equipo, establece metas, las metas se pueden medir, y a veces la felicidad cuesta bastante, o lo podemos discutir, cuesta bastante medirla, cómo alcanzar la felicidad. Uno, es algo que se siente, y está bueno, como dijo Romina y como dijo Diego y Pablo, generar una reflexión, un espacio para mejorarlo. Cuando yo me junto con los equipos, hablo primero de los valores de cada uno de ellos y los propósitos personales, porque me ayudan bastante para lo que es, en conjunto, a esos valores y el propósito que tiene cada uno en forma personal, congregarlos en una común unidad, en un propósito común, en un propósito de equipo. No está muy mal, por lo menos así lo veo, que el líder baje línea de alguna manera, establezca su realidad y que los otros la tengan que adoptar a la fuerza. Por eso el compartir cuesta un poquito más de tiempo y de esfuerzo, pero los resultados a futuros es mucho más mayores. A veces le pregunto por dónde pasa la felicidad a los integrantes de los equipos cuando los tengo por primera vez y me dicen por el deporte, por la vida social y demás. Por eso tomo muy importante lo que dijo Romina de generar esos espacios donde asimilen la felicidad dentro del trabajo para que esa explosión de felicidad ocurra. El segundo concepto es la emoción es acción. O sea, cuando la emoción, tanto la tristeza como la felicidad, generan acciones. ¿Sí? El ser humano no puede estar desapegado de las emociones. Entonces, estando en una emoción correcta, uno puede accionar de manera diferente. Y no estoy hablando de metodologías como comparto, y de hecho Design Thinking, Lean Startup y Agile Scrum, como también lo promulgó Diego, son metodologías que propago y utilizo mucho, sino es que cuando se quiere lograr resultados diferentes, obviamente quiero cambiar las acciones, por un lado, pero por el otro lado, si quiero lograr resultados extraordinarios, más allá de lo normal, tengo que focalizar en la persona. Y para focalizar en la persona, como todo ser humano, siempre hay un balance entre el dolor y el placer que las personas toman decisiones todo el tiempo, frente a mitigar el dolor o aumentar su placer. Podemos también plantearlo, por ahí si esas palabras no son comunes de utilizar, es entre mitigar los miedos y aumentar la felicidad. En ese balance está uno constantemente. Pero lo interesante de eso es tomar conciencia con el significado de esas emociones para mis acciones. Cuando yo tomo conciencia de lo que significa para mí esas emociones, es donde empiezo a dar el gran paso. ¿Qué es para mí el miedo que significa? ¿Qué es la felicidad y qué es lo que significa? Porque eso potencia las acciones en sí. Todos van a recordar, si yo les digo que estuvieran haciendo
cuando nació su primer hijo, cuando le dieron ese abrazo que estaba esperando un amigo, esa emoción fuerte seguramente se las van a acordar y van a acordar exactamente lo que pasó alrededor, ¿sí? Una emoción que por ahí no es feliz es lo que ocurrió el accidente de las Torres Gemelas, y yo le pregunto ahora, todos automáticamente van a recordar exactamente lo que ocurrió. Bueno, esto pasa con la emoción es acción. Cuando las emociones se repiten y se asimilan y se potencian, genera impulso para recordar esos buenos momentos y repetirlos. Por último, para cerrar, los empleados, hay una frase que no se van del trabajo, sino se van de los jefes o se van de las relaciones que tienen con sus compañeros. Más del 60% de las personas no logran el engagement o, digamos, el compromiso. Y yo como actitud personal he escrito algo relacionado con 2 caminos a seguir. El camino de inspirar, como bien vos lo nombraste al principio, Claudia, o el camino de desesperar. El camino de inspirar es el hecho de dar a los demás desinteresadamente. El hecho de no esperar nada a cambio y darlo por dar, eso en el tiempo se genera un círculo virtuoso de alguna manera. Donde de alguna manera eso genera felicidad, porque cuando uno está feliz y está contento con lo que hace, y sumado a que está apasionado, uno da sin medida y se le pasa el tiempo sin darse cuenta, y da a los demás y propaga esa felicidad a los demás. Por el contrario está el hecho de desesperar. Desesperar es echar la culpa a los demás, el hecho de desesperar es esperar que los demás le ofrezcan a uno, esperar recibir en vez de dar, porque yo no tengo, porque yo no me lo dieron, etc. Ese estado de ego pleno, en vez de ser algo más eco, más relacional con los demás, muchas de las personas de ese 60% que no está cómodo en el trabajo está constantemente en desesperación. Por eso, la pregunta para cerrar, y gracias por el tiempo, Claudia, es, en este momento de crisis donde han cambiado las situaciones de trabajo, la situación de las relaciones con las personas, la forma de liderar, ¿en qué nos estamos focalizando, ¿no? En inspirar, ¿sí? Dando lo mejor que podemos, o en desesperar, esperando que alguien nos dé una solución. Gracias. Wow, muchísimas gracias, Oscar. Interesante para seguir pensando, para seguir inspirándonos, porque es el espíritu de este foro es precisamente que podamos inspirarnos, así que muchísimas gracias. Elena Mazzoni, ¿andás por allí? Vamos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? ¿Quién anda ahí con...? A ver. Silenciar. Bien. Elena, bienvenida. Elena Gracias. es gerente comercial de OpenOffice. Y ahora nos vas a contar un poquito qué es OpenOffice. Y la idea es preguntarte desde tu experiencia, ¿sí? Trabajando con esto, ¿es posible crear espacios pensados para favorecer el bienestar de quienes trabajan en las organizaciones? Bueno, buen día a todos. Primero, como dice Claudia, en OpenOffice lo que hacemos es diseño de espacios corporativos, y con la particularidad de que lo hacemos desde el enfoque de cómo las personas trabajan y tratando de hacer espacios que colaboren en la tarea y en los objetivos que estamos hablando. En cuanto a la pregunta sobre si es posible hacer espacios de bienestar, por ahí ya Romina y algún otro ha conversado un poco sobre la incidencia de los espacios, y claramente el espacio es un determinante importante al momento de concretar objetivos de bienestar. Y es un espacio importante porque aparte es algo que nos afecta casi de manera inconsciente e intuitiva, en la manera en que hacemos uso de los espacios y cómo percibimos nuestro entorno, nos influye en todas este tipo de situaciones que estamos conversando anteriormente y en nuestros comportamientos, y un espacio claramente puede tanto favorecer como hacer fracasar una política de bienestar. Nosotros somos representantes de la firma Stilke, que es la firma número 1 en desarrollo de espacios corporativos,
y lo que hace es mucha investigación a nivel global sobre cuáles son las nuevas formas de trabajo y cómo inciden los espacios en las personas. En un estudio que hizo Steelcase a nivel global, en todos los continentes, han sacado conclusiones muy contundentes sobre cómo incide el espacio en la percepción de las personas de su trabajo y en el bienestar que las personas reciben a lo largo del día. Y cuando hablamos de espacios pensados para el bienestar, que muchas veces no sabemos cómo hacer para que un espacio nos genere todas esas emociones que hablamos, de ser creativo, de sentirse confiado, de sentirse feliz, de provocar alegría, tenemos que pensar espacios que se diseñen pensando no solo en el bienestar físico, que quizá es lo que tenemos más conocido y más manejado cuando hablamos de ergonomía, de buena luz. En general en todas las empresas hay programas que apuntan al bienestar físico, a la buena alimentación, a que nos movamos, pero hay cuestiones nuevas como el bienestar cognitivo y el bienestar emocional que todavía es difícil trasladarlos al espacio. Cuando la tecnología nos invade, como nos invade hoy, trabajamos 24/7 y trabajamos permanentemente en la multitarea, recibimos estímulos permanentemente, somos interrumpidos permanentemente, tenemos que ver cómo hacemos para... Debería ser 3 veces peor. Un minuto, por favor, que hay una interferencia. Porque los chorros van a aprovechar a afanar porque están los negocios solos. A ver, espera, ahí está. Ahí va. Bueno, hablando de interrupciones de la tecnología. Justo, viene el ejemplo. Vino en vivo. Tenemos que hacer justamente espacios que nos permitan manejar esas interrupciones, manejar nuestra privacidad dentro del espacio de trabajo, que nos permita enfocarnos cuando nos queremos enfocar, colaborar cuando queremos colaborar, cuando hablamos de metodologías ágiles, espacios donde podamos compartir información, donde podamos socializar, y a la vez donde podamos aislarnos y pensar y sacar conclusiones. Entonces los espacios tienen que prever todo ese tipo de manejo de nuestro foco y de nuestras opciones. Y también hablamos de bienestar emocional y de los intangibles, cómo hacer que una persona se sienta confiada, cómo hacer que una persona sea auténtica en su espacio. Todos esos valores también se manejan desde el diseño del espacio, a través del color, a través de incluir elementos de la naturaleza, que son los lugares donde generalmente nos sentimos inspirados. Cuando alguien piensa en inspiración, generalmente piensa en un lugar bonito o en su casa. Entonces, de ahí el tema de incorporar texturas, de incorporar características al espacio que nos hagan sentir como en nuestro hogar. Son todas cosas que se piensan como moda a veces, pero que hay que entender que en realidad son valores importantes al momento de generar este tipo de emociones positivas que tienen que ver con el colaborar, con el confiar, con el crear. Y entonces decimos que cuando queremos pensar un espacio para el bienestar, estamos pensando en un ecosistema de opciones, donde puedo elegir diferentes posturas que alienten a mi bienestar físico, donde puedo colaborar bien desde lo presencial y desde lo virtual, y donde puedo sentirme emocionalmente alentado a tener las conductas que necesito tener. Entonces, cuando tengo un espacio que me permite tener opciones, me permite elegir, y donde me siento bien, recargo pilas, y es un destino que elijo, entonces estoy en un espacio de bienestar que me permite todos estos objetivos anteriores de ser ágil, de ser creativo. Entonces creemos que un buen diseño del espacio es un alentador de bienestar y es un determinante total al momento de pensar en estas políticas. Muchísimas gracias, Elena. Gracias por compartir tu experiencia y los invitamos a hacer Open Office. Realmente tienen espacios pensados para el bienestar sin lugar a dudas. Gracias. Gracias. Javier Casasrúa, ¿anda por allí, caballero? Aquí estamos. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo andan todos? Buen día.
Javier, bueno, un gusto recibirte, Javier. Bueno, gracias. Javier es un líder basado en valores y les puedo asegurar que es exacto esto. Es una gran persona. En PwC desarrolló con mucho éxito, se desarrolló como CEO y como Territory Senior Partner. Es el fundador de la Escuela de Negocios de PwC, es investigador de la USAL y tiene un foro maravilloso que ha traído a la Argentina, que seguramente algo nos va a contar o por lo menos nos va a decir de qué se trata. Y lidera For Purpose, que les aconsejo que sigan todas las publicaciones de Javier, porque son un lujo poder leerlas. Así que, bueno, bienvenido, Javier. Bueno, muchas gracias, Claudia. Un placer y muy bueno haber encontrado esta posibilidad de conectividad para poder expresarnos y compartir, ¿no? En un momento que necesitamos justamente estar más cerca unos de los otros, a pesar de, no físicamente, pero bueno, a 2 metros de distancia, pero en lugar de llenar esos 2 metros de distancia con pánico, lo tenemos que llenar con amor, ¿no? Entonces, bueno, una forma es esta posibilidad de conectarnos. Y voy a empezar porque no sé qué pregunta me querés hacer, pero bueno, me imagino. A ver. La pregunta para vos es, ¿cómo podemos liderar con propósito en estos tiempos de crisis? Una pequeña pregunta nada más. Pequeña pregunta, y bueno, por eso me cambié de lugar en casa para sentarme acá y tener detrás a este cuadro Lo veo. pintado por Fernando Boyn en el 2006 en Ushuaia, en la Bienal de Arte, y que lo utilizo mucho para simbolizar, el arte es muy interesante para simbolizar los tiempos sociales, este mar de incertidumbre que tenemos por delante. Y acá hago referencia a un gran autor que he seguido siempre, Zygmunt Bauman, que es un sociólogo que nos decía que, y sobre todo a partir del 11/9, que la sociedad global era una sociedad, por supuesto, interdependiente, interconectada, y nada que sucediera en un lugar no iba a tener impacto en otros lugares. Lo que está pasando hoy nos lo demuestra, y lo que nos decía es, bueno, mira, así como estuvo el 11/9, va a haber una cantidad de catástrofes globales que van a seguir acosando esta sociedad global. ¿Por qué? Bueno, por esta hiperconectividad del mundo moderno, pero además porque tenemos este marco de incertidumbre donde ya las instituciones sociales que después de las grandes guerras nos prometían las grandes salvaciones colectivas de la humanidad, han desaparecido. Los niveles de confianza pública hoy, cuando los invito a mirar, a buscar el último informe de Edelman del mes de enero del 2020, se encuestó a 26 países, más de la mitad de esos países tienen desconfianza pública sobre sus 4 instituciones básicas, que tienen que ver primero los gobiernos, después las empresas privadas, las ONG, que están un poquito mejor paradas, y los medios de comunicación que han quedado muy abajo por las cuestiones de las fake news y las noticias falsas, etcétera, y la manipulación social a través de eso. Pero bueno, en esa encuesta hay elementos que son interesantes para leer. ¿Por qué la gente tiene miedo? La gente tiene miedo porque siente la incertidumbre, no sabe bien qué va a hacer de su vida. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿vos pensás que vos y tu familia van a estar mejor en los próximos 5 años? La gente cree que no, mayoritariamente. Cosa que es una pérdida de esperanza, ¿no? Que es una característica natural del ser humano, ¿no? Tener una esperanza para ir construyendo un proyecto de vida, como decía Bauman, bueno, el arte de la vida, ser autores de nuestra propia vida, confrontando con los designios nuestros designios contra las condiciones externas, que es lo que estamos haciendo ahora como humanidad. Un elemento interesante es que hay un depósito interesante de expectativa positiva sobre las empresas privadas como una institución que tiene las condiciones, puede tener las condiciones éticas, más allá de las competencias para hacer lo que hace, los productos y servicios que brinda, pero sí las cuestiones éticas, que son valoradas en más de un 70%, y ahí está dentro el propósito que vos mencionás, para justamente ayudar a producir los cambios sociales.
y por supuesto esto tiene que ver parte desde los líderes de esas organizaciones hacia abajo, a lo que puedan irradiar en sus comunidades en las que actúan, en su vínculo con la naturaleza, y bueno, y en su propia gente. Como decía por ahí Diego, bueno, yo tuve la experiencia personal, si la gente está bien internamente en una compañía, bueno, lo que va a brindar hacia afuera va a ser bueno. Lo mismo nos pasa a nosotros, si nosotros trabajamos internamente en nuestro estado emocional, en nuestras habilidades sociales, en nuestra capacidad de empatía y desarrollar lo que denominamos pensamiento sistémico para estar siempre parado un poquito más arriba para evaluar lo que está pasando, tomar una perspectiva y poder ir transformando nuestro modelo mental hacia una mirada más amplia, más holística. Bueno, esos son factores que nos van a ayudar. Es interesante lo que decía respecto a la felicidad, ¿no? Ligada a esto que estoy hablando de la cuestión sistémica, de cómo está el mundo hoy, lo que decía Gil Lipovetsky en un libro muy interesante que se llama justamente La felicidad paradójica. Este individuo, Narciso, centro del universo, que desde mediados del siglo XX desarrolló una conducta hedonista y está eso encuadrado en tres fuerzas muy fuertes globales que vienen siendo el hiperconsumo, el hipercapitalismo como sistema global, el hiperindividualismo en muchos casos, paradójico también, y la hipertecnología que por un lado nos ayuda, pero por otro lado tiene algunas cuestiones que hay que considerar para que no tenga efectos residuales negativos. Yo soy convencido de que la tecnología no va a ayudar. De hecho, cuando uno mira lo que está pasando en China y cómo están utilizando esa tecnología para resolver este problema, es alucinante lo que están haciendo con drones, con sensores, con la biotecnología en sí misma, ¿no? Con vehículos autónomos para hacer distribución, etc. Pero bueno, lo que decía Lipovetsky, dice, tendrá que venir, y esto lo escribió en el 2000, creo que en el 2007-2008, tendrá que venir una crisis de consideraciones globales, medio pregunta, medio expectativa, para que este sistema que está tan irradiado por estas cuatro fuerzas y este hiperconsumidor se transforme y vayamos a una modalidad más civilizada de humanidad. Bueno, es una pregunta que dejo para reflexionar. ¿Esto que nos está pasando traerá un cambio social, de alguna manera, y en las relaciones de las sociedades entre sí y de las personas entre sí, que haga que puedan renacer los valores humanos, que básicamente tienen que ver con los valores espirituales que tiene nuestra naturaleza, y que tienen que ver con la compasión, el amor, tiene que ver con, justamente, hasta en una empresa uno puede hablar de amor, y se pueden cambiar escenarios o contextos de terror o temor por escenarios donde se genera el aprendizaje, donde uno como líder imprime o construye un contexto para que otros puedan imprimir su texto de alguna manera, ¿no? Con libertad y con todas sus habilidades y su talento. Entonces, yo veo en esto una gran oportunidad de las empresas como institución en sí, porque tienen poder económico a nivel global y pueden dar solución a muchas cuestiones que tienen que ver con las inequidades, que es el principal preocupación que tiene la persona común en el planeta que está sucediendo en el mundo. Este es un gran tema. Y por otro lado, a nivel personal, empezar a trabajar esto, desde uno mismo estos valores espirituales. Y ahí hago referencia al foro Spirit of Humanity, Espíritu de Humanidad, del que soy miembro y que por primera vez lo organizamos en Argentina hace 2 años y que teníamos planeado este octubre próximo, noviembre, volver a realizarlo acá en Villa Langostura. Este foro, que se hace desde 2013 en Islandia, lo que hace es reunir a 200 o 300 personas de todo el planeta que tienen roles básicamente de liderazgo en todas las actividades sociales para trabajar estas cuestiones de desarrollo espiritual y de valores humanos en todo lo que hagamos como humanidad. Es decir, primero, en lo que es la relación con nosotros mismos. Segundo, en la relación con el otro, con la otredad, que es un gran tema, la integración social. Con la comunidad y con la naturaleza, que es el otro gran dilema existencial social que tiene que ver con cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante. Esto promoverá un cambio. Se está viendo que estas cuestiones de los virus y demás pueden ser una consecuencia de los desequilibrios que tenemos en el planeta.
y está visto que cuando cede la hiperproductividad, el hiperconsumo, aflojan todas las variables que tienen que ver con justamente el deterioro de la naturaleza. Entonces, bueno, hay un círculo virtuoso que está ahí que nosotros podemos echar mano de eso. Para darles una idea, el foro de este año que se hizo, el año pasado, 2019, que se hizo en Islandia, el título del foro, les comento, la búsqueda o cultivar la armonía en un mundo de diferencias, ¿sí? Y cómo construir capacidad de resiliencia en las sociedades, en el mundo. Bueno, si no es lo que nos está enfrentando ahora esto, o sea, cómo tenemos resiliencia para justamente enfrentar esta crisis de la pandemia global y aprovechar estas enseñanzas que tienen que ver con la preocupación por el otro, que es el gran tema. Cómo vemos al otro, cómo empezamos a... Tengo una amiga, y lo cuento como anécdota, pues salió una nota en Infobae que se llama Male Goyenex, que es una pediatra de Médicos Sin Fronteras, que nos avisó que se acaba de contaminar el coronavirus, está trabajando en Siria, en un campo de concentración de refugiados, trabaja con refugiados, y sobre todo con niños, y bueno, ahora se contagió, y bueno, está bueno. Pero siempre yo pensaba, una persona increíble, muy joven, médica, que dedicó su vida a los demás siempre, trabajando en lugares que ninguno de nosotros aceptaría trabajar tan sencillamente, ¿no? Eso es un ejemplo de pensar en el otro. Así que bueno, les invito a leer el último blog que escribí anteayer, que tiene que ver con todo esto, si quieren ampliar un poco las referencias de lo que estamos comentando. Y bueno, el foro, así la gente que está aquí puede después accesar a tu foro. Es for purpose, purpose, por propósito, quiere decir, o bajo el propósito, .com.ar. Ahí pueden acceder a toda es un blog, a las notas que vengo escribiendo desde el año pasado, que tuve más ganas de dejar de hablar y de empezar a escribir. Así que bueno, gracias. Gracias a vos, Claudia, y bueno, tenemos que, el desafío es, la innovación tecnológica está, pero lo que tenemos que ahora desarrollar es la innovación humana. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Javier. ¿Y Freddy? ¿Andas por allí? Estoy acá, oyendo atentamente. Bueno, para la próxima vez que hagamos un foro, les voy a comunicar a todas las personas que están aquí presentes. Tanto Javier como Freddy son rockstars. La próxima vez que hagamos un foro, los voy a querer tocando. Llevamos los instrumentos. Absolutamente. Romina va a cantar. Y también tenemos una muy buena cantante que es Paula, así que de aquí va a salir un próximo foro. Vamos a hacer presencial y vamos a hacerlo con música. Bueno, estaría buenísimo. Muy bienvenido, Freddy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Freddy es ingeniero en sistemas de información, es especialista en Big Data, es egresado de Singularity University y es fundador y CEO de Rocking Data. Así que... Exacto, sí. Bueno, maravilloso. Me tocó con nosotros y... A ver, vos que analizás y que trabajás tanto con el tema de los datos, ¿cómo podemos tomar decisiones en estos momentos caóticos con impactos positivos? ¿Se puede? Sí, obvio. Es básicamente lo que hacemos todos los días. En realidad, tomar decisiones es todo un desafío, y cuanto más datos tengas y mejor sepas encontrar valor en esos datos, mejor entiendas la situación que estás viviendo a través de los datos, vas a tener decisiones menos riesgosas, menos impulsivas o por el estómago, sino más basadas en datos. Como se dice hoy, data driven. Si se quiere, las empresas hoy en el mundo están buscando dos cosas. Una, ser ágiles, y la otra es ser data driven, digamos.
venimos hablando de agilidad y creo que mucho de lo que decían hoy se puede aplicar a esto mismo de los datos. Se busca que básicamente todo lo que vos tengas que ejecutar, como una decisión de negocio, de dónde invertir, o cuáles son tus clientes más importantes, o entender si un alumno se puede ir a la universidad o no, o por ejemplo, dónde está, vamos a suponer una situación como la de hoy, ¿no? La de coronavirus. Tener información en tiempo real o información crítica rápido te puede salvar vidas. O sea, decidir rápido basado en datos hoy puede salvar vidas. Y eso mismo aplica a cualquier otra cosa que hagamos. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos hablando de una situación, ¿cómo usaríamos la ciencia de datos o esto de análisis de datos en una situación como la de hoy? Lo primero que podría decir es que te sirve para comprender el problema, comprender un fenómeno complejo, digamos. La ciencia de datos es justamente una ciencia que lo que hace es usar datos, que pueden ser Big Data o no. Cuando decimos Big Data nos referimos a enormes volúmenes de datos, pero pueden ser datos más de no tanta cantidad, que pueden ser, por ejemplo, como se llaman Small Data. La cuestión es que vos mires esos datos, utilices esa data para analizarla, para describirla, para entender el mundo complejo, y puedas hacer proyecciones a futuro. La ciencia de datos usa un montón de algoritmos, y hay uno muy conocido que se llama Machine Learning. No sé si lo escucharon hablar alguna vez, seguramente sí. Machine Learning o aprendizaje automático es cuando una máquina, a través de la historia, entiende lo que pasa respecto a algo y puede hacer una predicción futuro. Como hace Netflix, por ejemplo, que te recomienda una película en función de lo que ya fuiste viendo. O como hace Amazon, Mercado Libre, que dice, bueno, porque compraste este mate y te recomiendo este termo. O porque compraste este mate y hay un usuario parecido a vos que compró mate y ese usuario se compró una silla, te recomiendo la silla. O sea, los sistemas de recomendación son un claro ejemplo de Machine Learning. Aprendo de lo que pasó y te hago recomendaciones a futuro. Entonces, si nosotros pudiéramos analizar, por ejemplo, dónde están los casos de los focos infecciosos más grandes, podríamos hacer una predicción de cómo va es lo que se llama forecasting, a seguir esa curva avanzando. Entonces, esa predicción te puede servir para un montón de cosas. Imagínate que tuviéramos un mapa georreferenciado donde estén todos los casos y que podamos, por ejemplo, determinar cuánta gente hay en esa zona, qué recursos tienen, qué cuestiones hay en esas mismo geográficamente, por ejemplo, si hay una escuela cerca, si no la hay. Toda esa data que está ahí, que yo estoy mencionando, mucha de esa data es data pública. Por ejemplo, los datos abiertos del gobierno, de ciudad y nación, Open Data, se llama actualmente. Google, por ejemplo, te libera data. ¿Vieron cuando ustedes buscan un lugar en Google? Aparecen esos puntitos de datos, uno los puede consumir con un programa y podés tener esa información complementando otra data. Entonces, si vos dijeras, ¿qué pasa en esta zona específica? Yo, por ejemplo, ahora estoy en Adrogué, vivo en Adrogué. ¿Qué pasa en Adrogué? De la plaza hay un colegio, hay otro colegio, hay una estación de tren, hay bomberos en una cuadra, y vive tanta gente porque los datos del censo están abiertos. Entonces empiezo a generar capas de datos y eso conforma lo que podríamos decir Big Data, si tuviésemos muchos datos. Podría ser Small Data. Lo interesante es que una vez que tengo esa data, yo puedo generar nuevo conocimiento a partir de eso. Puedo usar herramientas para, por ejemplo, que se llaman Data Analytics, para generar lo que se llaman Insights. Que es decir, en las zonas donde hay cerca una estación de tren, hay más casos que en otros. En donde hay un colegio, hay que tener más precaución y enviar, o sea, empiezo a generar insights, pero no digo, che, por las dudas manda más gente, no. Sé que acá pasa esto, y si entiendo otras ciudades, por ejemplo, y cómo se comportaron, puedo aprender y puedo predecir más y disminuir el riesgo. Ese ejemplo que se me acaba de ocurrir, pensando en esto que estamos viviendo hoy, imagínenselo aplicado a cualquier cosa que hagamos. Cómo una ONG busca fondos, cómo un colegio trata de que los alumnos no se vayan, cómo una empresa evita que sus clientes se vayan de la organización o no, cómo saber qué recomendarle a un cliente que yo le compro algo, cuánto debe vender en 6 meses. Todo eso, esas preguntas claves, las puede responder la ciencia de datos. Estás muteada, Clau.
O sea, que podemos realmente empezar podríamos tomar mejores decisiones conociendo datos. Así. Sí, eso es el resumen, la verdad que es eso. Hay como toda una cuestión de miedo a esto de los datos. El documental Nada es privado no ayudó en eso, Cambridge Analytica no ayudó, Facebook y Mark Zuckerberg tampoco. En esta cuestión de que pensemos que solo los datos pueden servir o para espiar, o para convencer votantes, o para convencer clientes. Solemos demonizar esta tecnología, creo que porque muchas veces no conocemos todo el impacto que puede tener bien usada. Un poco y creo que por eso estamos acá hablando, Clau, mi visión es cómo podemos usar todo esto positivamente, digamos, ¿no? Desde hacer mejores negocios, por ejemplo, si vos podés predecir cuánto vas a vender y optimizar el stock y la logística, estás impactando menos negativamente en el medio ambiente, estás generando mayor calidad de trabajo. Si podés hacer que tareas que eran recontra repetitivas y aburridas se puedan automatizar y que tu gente se actualice con otro conocimiento para generar más valor a la organización, también está generando un impacto positivo. No solamente es siempre trabajar con una ONG, los negocios se pueden hacer de manera distinta. Y esto que estamos hablando y este conocimiento que estamos conversando es lo que se llama data literacy, que es alfabetización en datos, que me parece una de las competencias principales que deberíamos desarrollar todos en las organizaciones, en las escuelas. Ojalá la gente, los chicos, yo hablo a veces con chicos, y tienen muchas ganas y mucha curiosidad de entender cómo funciona todo esto. Viven en un mundo digital, que nosotros estamos entrando por la ventana, y para ellos todos son datos, es todo digital, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar, cómo podemos prepararlos, cómo podemos hacer que construyan software y construyan tecnología con este mindset de impacto positivo, ¿no? Creo que deberíamos trabajar mucho en eso, para después no decir, mira, están creando jueguitos nada más, están creando TikTok nada más y no están haciendo nada. Creo que hay casos hoy de chicos muy, muy jóvenes y muy talentosos que están viendo esto como una herramienta de cambio y creo que, bueno, en mi caso apoyar eso para mí es primordial. Muchísimas gracias, Freddy. Y si hablamos de joven, sos talentoso, te tenemos a ti. No soy tan joven. Sí, sos muy joven. Sos muy joven y muy talentoso y seguramente vas a estar apoyando a muchos más jóvenes talentosos para que la Argentina pueda llegar a ser también un polo en estas tecnologías. Así que gracias. Un placer. Saludos a todos. Bueno, vamos a seguir con Florencia. Florencia Bravo, ¿andas por allí? Acá estoy, Clau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, Florencia. Bueno, a ver, Florencia es consultora y asesora organizacional, es licenciada en Ciencias Políticas, ¿sí? Y ha estudiado en las mejores universidades los temas de psicología positiva. Así que bueno, es un gusto estar aquí con vos. Y a ver, contanos un poquito, Flor, ¿se puede trabajar el tema de seguridad psicológica en una organización? Y vaya que pregunta en estos tiempos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Clau, por la invitación y le doy también las gracias a Freddy que me da pie a seguir hablando del tema de la seguridad psicológica. Justamente porque en Google, que es una organización, digamos, mundial, Google se preguntó hace unos años qué hace que los equipos sean exitosos, que equipos diversos sean exitosos y otros no. Y justamente se hizo... agarró toda la data que tenía Google de todos sus miles de equipos funcionando, por eso la data se puede usar para el bien, y entró a buscar denominador común de todos esos equipos, a ver qué denominador común tenían los equipos que funcionaban bien, los que performaban, versus los que no performaban tan bien. Y la verdad que hicieron un montón de hipótesis, y una de las hipótesis era, bueno, deben ser los equipos diversos, deben ser los equipos de gente amiga, deben ser los equipos de profesionales.
no daban nunca, ninguna de esas hipótesis se cumplía cuando verificaban los datos. Cuando verificaron los datos, lo que vieron es que los equipos en donde había seguridad psicológica, por llamarlo de alguna manera, en realidad ellos no lo llamaron así, pero después se le dio ese nombre, eran los equipos exitosos. No importaban si estaban conformados por mujeres y hombres, por distintas profesiones, por distintas edades, por equipos ordenados y metodológicos versus equipos súper desordenados, sin sistemas. No importaba si los equipos estaban conformados por gente que después del trabajo se tomaba una cerveza o por gente que después seguía trabajando y seguía su vida como si no se hubiese visto nunca más. El único denominador común de los equipos que performaban era la seguridad psicológica. Y eso coincidió con varios estudios que hicieron también en el MIT sobre 600 personas que las pusieron a trabajar en equipo y después observaron sus actuaciones, observaron los resultados y además entrevistaron metodológicamente, o sea, de forma científica, y concluyeron en el MIT con exactamente lo mismo. Lo llamaron de otra forma, pero lo que caracterizaba a los equipos que performaban eran la seguridad psicológica nuevamente. Y otra investigadora de Harvard que se puso casi de casualidad a estudiar el tema de seguridad psicológica es Amy Edmondson. Amy Edmondson estudió el tema de seguridad psicológica en distintos ámbitos, muchos de ellos los ámbitos médicos, justamente hoy que es un tema que estamos muy de cerca, que tenemos muy de cerca todos, ¿no? Y yo les voy a contar 4 historias y vamos a ver en estas 4 breves historias o viñetas, digamos, cómo el tema de la seguridad psicológica afecta positiva o negativamente el accionar en una organización. Les voy a contar el caso de una enfermera que recibe la orden de dar cierta medicación, cierta dosis a un enfermo, y cuando la mira dice, qué raro, es un poquito más o un poquito menos que el estándar, pero bueno, la médica me escribió esto, o el jefe de planta que comete un error y no dice nada y se queda callado, o un operario que detecta una falla de calidad y supone cómo hacerla mejor, pero tampoco dice nada, o un gerente que opina en contra de un lanzamiento de un producto porque tiene experiencias pasadas en otras empresas y en otras instancias y tampoco dice nada. ¿Qué es lo que sucede en estas 4 situaciones que todos los que trabajamos en organizaciones las hemos visto más de una vez? O sea, la enfermera no quiere parecer ignorante, entonces no le pregunta a la médica, che, me parece que te equivocaste, porque supuestamente se racionaliza y se justifica que la médica sabe más, la médica tiene razón. ¿Para qué jorobar a la médica? ¿Para qué llamarla por teléfono? ¿Para qué molestarla? Si me puso esto será por algo. El jefe de planta no dice, no quiere parecer como incompetente, porque se equivocó, entonces si dice que se equivocó, va a parecer como incompetente. Entonces tapa el error, y esto lo vi yo personalmente en una automotriz de las más grandes, que por errores así tapados, por sucesivas jerarquías, digamos, el jefe de planta, el gerente, el director, así, hasta el presidente de la filial argentina taparon errores que provocaron el retraso de la salida al mercado de un producto un año entero, que los dejó totalmente fuera de la competencia, porque justamente la competencia había salido cuando ellos suponían que iban a salir, que no terminaron saliendo, por un error tapado sucesivamente. O un operario que detecta esta falla y tampoco quiere parecer metido, porque dice, yo soy operario, ¿qué voy a decir yo que esta cosa se puede hacer mejor si el ingeniero me dijo que lo haga así o asá? O el gerente, que está en una reunión de todos gerentes y dice, no quiero parecer mala onda, todos están de acuerdo en lanzar este producto, yo sé que va a fallar por esto, pero ni siquiera me animo a decirlo porque ¿para qué parecer mala onda y crítico? Entonces, uno se calla por no parecer ignorante, el otro se calla por no parecer incompetente, el otro se calla por no parecer metido y el gerente se calla por no parecer negativo. Son todas situaciones que históricamente a la persona individual en el cortísimo plazo le sirven para la autoconservación. ¿Por qué? Porque desde chiquitos aprendimos que lo que piensan los demás de nosotros importa y nos afecta y ponemos lo que valemos en la mirada del otro y no en lo que valemos nosotros por lo que somos, no por lo que hacemos. Entonces tenemos esta disociación que
hace que nos callemos, y eso en el corto plazo nos autoconserva, nos autopreserva. En el largo plazo nos hace infelices y arruina nuestro bienestar, porque adentro nuestro sabemos que tenemos ganas de hablar. Y a nivel organizacional es devastador, porque privamos a una organización médica de una dosis adecuada y podemos evitar un accidente hasta una muerte en el ámbito médico. En una planta también es devastador tapar un error, también es, digamos, mortal tapar una mejora de la calidad o una sugerencia de mejorar la calidad, y a nivel jerárquico, digamos, gerencial, también es terrible tapar una opinión, una prevención, lo que fuera, digamos. Y eso pasa muy seguido en las organizaciones. ¿Y por qué pasa? Porque, como dije antes, ponemos esto, nosotros valemos en función de cómo nos ven los demás, no en función de lo que somos, y las organizaciones en general, y acá hago mucho hincapié en los líderes de estas organizaciones, fomentan esta actitud también, ¿no? Porque en general se castiga, se humilla, se menosprecia al que se equivoca, al que sugiere algo en contra de la corriente. Entonces se deja de lado eso y la gente va aprendiendo y se va callando. Y esto atenta contra la innovación y la creatividad, atenta contra la mejora continua, atenta contra el bienestar de las personas, y por ende atenta contra la performance de la misma organización. Entonces, lo que sugerimos, y sobre todo en este clima, digamos, de crisis y de angustia y de incertidumbre total, que los líderes den claridad, los líderes se equivocan también, y mostrar eso también inspira confianza y competencia en los demás, ¿no? Entonces, las personas, los líderes en las organizaciones, los líderes en la familia también, hoy más que nunca, digamos, lo que debemos es presentar el escenario como para que la seguridad psicológica sea un valor, digamos, donde esté permitido disentir, fomentar el desacuerdo. Hasta podemos siempre en las reuniones decir, bueno, a ver, vos sos el abogado del diablo, hoy te toca ser el abogado del diablo, ponete en contra de todo lo que digamos porque es tu rol hoy. Y de esa forma empezar a crear, digamos, actitudinalmente el rol de la crítica, de la opinión, de la pregunta, para tratar de minimizar este complejo de autoconservación con el que nacemos todos, ¿no? Más allá de la personalidad, porque uno puede asumir que el extrovertido no va a tener problema en preguntar y el introvertido va a tener más. Esto no tiene nada que ver con las personalidades. Esto es a nivel organizacional masivo, o sea, pasa en todos lados, y ya vemos, porque la data lo dice, o sea, como decía Freddy, la data lo confirma, que los equipos que mejor performan son aquellos equipos en donde la gente está confiada en que puede equivocarse, en que puede preguntar, en que puede criticar. Entonces, como líderes, fomentemos estos espacios para que todo esto ocurra, abramos la participación y respondamos productivamente, sobre todo, porque si nosotros favorecemos todo el escenario, invitamos a la participación y después decimos no, o sea, borramos con la derecha lo que escribimos con la izquierda. Entonces, esto es súper importante, sobre todo en estos tiempos de angustia, de crisis, de incertidumbre que estamos viviendo, que los líderes, tanto en las organizaciones como los jefes de familia en las casas, digamos, o sea, padres, madres, los que estén a cargo, hagan esto. O sea, hay dudas, permitir las dudas, hay críticas, permitir las críticas y contrarrestarlas. Siempre con la responsabilidad, ¿no? Porque esto no es un viva la pepa, esto es, tenés espacio para equivocarte, porque podés correr riesgos, pero con accountability y responsabilidad siempre para no crear apatía, o sea, no es que da lo mismo, o sea, hay que crear una zona de aprendizaje. El error no es error, es aprendizaje. Entonces, yo invito a todos nosotros y a los líderes de las organizaciones a aprender, básicamente. Muchísimas gracias. Gracias, Flor. Da para un webinar completo. Todos los temas dan para un webinar completo. Muchísimas gracias. A ver, Mónica, ¿andás por allí? Hola. Hola. Acá estamos. Hola, Mónica. Bueno, les presento a Mónica del Zug. Es una joven madre, abuela,
abogada, coach, andinista profesional, andinista, ha escalado el Aconcagua, el año pasado escaló la montaña más alta de Europa, de Rusia, el Elbrus, y aspira a llegar al Everest. Es sin dudas una mujer que ha hecho muchas cumbres en su vida, pero las cumbres personales han sido también importantes. Gracias por estar aquí con nosotros y contanos, ¿qué cumbres personales has alcanzado, Mónica? Bueno, primero que nada, gracias, Clau, gracias. Qué bonita presentación. He estado escuchando atentamente a todos los expositores anteriores y la verdad que coincido con cada uno de ellos. Florencia hablaba recién de la importancia del aprendizaje, ¿no? Esto de aprender sin tener miedo a equivocarte. Nos han enseñado que el error es malo y bueno, esa es nuestra tarea quizás, demostrarle a la comunidad de que justamente a través del error podemos aprender, si no, vivimos en una zona de comodidad. En lo que a mí respecta, si bien mi fuerte, mi cable a tierra es transitar las montañas, no importa de dónde, tengo la dicha de ser mendocina y eso me permite estar mucho más cerca de ella. Pero en la montaña pude encontrarme con algo que creo que es principal para todo lo que estamos hablando, ¿no? Y que tiene que ver con el fortalecimiento del ser. Muchas veces no, lamentablemente vivimos en un mundo donde el paradigma ha estado enfocado siempre en el tener, en el materialismo. Si no tenemos el mejor auto, no soy parte de la sociedad o no me van a aceptar. Si no tengo la mejor calificación, soy mal alumno. Entonces, desde que nacemos estamos invitados a focalizar todo en el tener y esa es la tarea principal de todos los que estamos aquí, ¿no? Trabajar con el fortalecimiento del ser. Y que fue lo que de alguna manera me llevó a mí a tener estos títulos, ¿no? De coach o el trabajo con PNL, el trabajo en las organizaciones. Si bien soy abogada, como me llaman por ahí, abogada atípica, recién uno de los expositores, no recuerdo bien, Javier, o Freddy creo que fue, no, Javier Casas, que mostraba un cuadro detrás y que decía que de alguna manera refleja la cultura. Yo en mi oficina tengo un mandala, en mi oficina, en mi estudio jurídico, es el mandala de la compasión. Y la pregunta que me hace generalmente la gente es ¿por qué lo tengo detrás y no delante mío? Y yo les digo que ese mandala me ayuda a trabajar con ellos. Yo hago la contención terrenal y el mandala me ayuda con la contención espiritual. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, ¿no? De lo espiritual? Y volviendo a la pregunta que me hacía Clau de cuáles son las cumbres personales que he logrado en la vida, les cuento un pedacito de mi historia, muy chiquitito, que tiene que ver, me voy hacia el año 2015 y un poquito más atrás, quizás en el año 2007, 2008, a mí me detectan cáncer de útero. Yo fui mamá a los 16 años, tengo una hija hoy de 25 años hermosa, compañera que ha sido mi maestra en la vida y que ha sido mi fuente de inspiración para muchas cosas, ya les contaré por qué, no solamente como hija, sino como guía espiritual. Cuando me detectan, perdón, cuando me detectan el cáncer de útero, yo lo primero que pensé fue en ella, ¿no? Decir, tanto luché por ella, elegí tenerla y hoy puede que la llegue a abandonar y podía quedarme focalizada en esa emoción, en ese sentimiento de la voy a dejar sola o podía luchar. Tenía dos opciones. Y obviamente elegí luchar, elegí poner toda mi buena energía para salir adelante. Salí adelante después de un año de quimio y posteriormente al año siguiente me da cáncer de mamas, me da cáncer en ambas mamas y nuevamente la vida me estaba poniendo a prueba.
En ese momento yo podía quedarme en el rol de la víctima y decir, ¿por qué esto me está pasando a mí? O resignificar de alguna manera lo que me estaba sucediendo, sin saber que lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando por mi mente tenía que ver con la resiliencia. Decidí comenzar a indagar en lo espiritual, de decir, ¿por qué mi cuerpo me está hablando y me está manifestando algo que evidentemente yo no he trabajado en mí? Y fue así como empecé a generarme herramientas. Me certifiqué en PNL, me certifiqué en bioneuroemoción, me certifiqué como coach integral y ontológica. Esa abogada que tenía el título como profesional de las técnicas duras, de las habilidades duras, empezó a buscar en su indagación interna, empezó a buscar este fortalecimiento espiritual, porque evidentemente algo estaba pasando con mi cuerpo. Mi cuerpo me estaba hablando y yo no lo estaba escuchando hasta que decidí hacerlo. Y en el año 2015 decidí hacer un viaje con mi hija, y en el medio del viaje, después de tantas situaciones complejas, de tantas herramientas que había venido generándome, me sentía triste. Entonces ella me preguntó qué era lo que yo sentía. Y ahí es donde viene esto de que les contaba recién, de que ella ha sido una gran guía espiritual para mí, porque me dejó este disparador, ¿no? Me dijo, ¿qué sentís? Yo le dije, me siento infeliz. Entonces ella me dijo, perfecto, creo para uno poderse sentir infeliz, tiene que tener claro qué es la felicidad. ¿Vos me podrías decir qué es la felicidad? Y yo me quedé sin palabras, porque me di cuenta que en realidad estaba describiendo una emoción en mí que no estaba clara, que evidentemente para poder hablar de infelicidad primero tenía que saber qué era la felicidad. Entonces ella me dijo, búscalo, indagalo, búscalo en vos, búscalo en Google, búscalo en un libro, pero definí primero qué es la felicidad para poder saber si realmente estás siendo infeliz. Y el descubrimiento, empecé a escribir un libro de la felicidad, en donde me di cuenta que no era infeliz, que lo que me estaba pasando simplemente se llamaba tristeza, y que uno puede elegir el estado de la felicidad, y que eso no significa que no puedas estar triste o que no puedas estar enojado, que no puedas estar molesto. El estar feliz es, como se dice siempre, no es algo subjetivo. Y uno lo elige ese estado. Y la verdad que a partir de esa enseñanza yo elegí ser feliz, diferenciando la alegría de la tristeza y diferenciando esto del estado de felicidad. Y es lo que hoy llevo a las organizaciones, ¿no? Mi cumbre en ese momento fue haber descubierto de que fortaleciendo mi ser podía realmente encontrar esa felicidad que nunca se había ido, que esa felicidad siempre está en nosotros, nacemos felices. Posteriormente nos vamos contaminando con información o nos enseñan a hacer de alguna u otra manera, vamos generando registros en nuestro interior, en nuestro inconsciente, que nos llevan a pensar de que siempre tenemos que estar buscando la felicidad como que estuviese muy lejos. Y, y ahí me di cuenta en esta cumbre, ¿no? Al llegar a esa cumbre, que en realidad la felicidad nunca estuvo fuera de mí, siempre estuvo adentro. Y que aún en los momentos más adversos que la vida me presenta y nos presenta como comunidad, hay que mantener la actitud de positivismo, hay que mantener la actitud de, como alguien dijo por ahí, esto que está pasando hoy en el mundo puede ser tomado de dos maneras, como me pasó a mí. O lo tomamos en forma tremenda y nos quedamos con el miedo que nos paraliza, o aprendemos de ello y buscamos el para qué está pasando todo esto. Y creo que esa es la pregunta que tenemos que empezar a hacernos, el para qué y no el por qué, porque el por qué nos victimiza, el para qué nos hace encontrar muchas respuestas. Y en este camino de indagación y fortalecimiento espiritual me ha tocado conocer a gente brillante,
que por supuesto nada es casual. Entre ellos obviamente está Clau, una excelente profesional que siempre está buscando de cómo fortalecer a la sociedad, cómo fortalecer a las organizaciones. Y entre ellos me tocó conocer en el año 2018 a Alistair Copum. Alistair fue una de las personas que firmó el manifiesto de las metodologías ágiles allá por el año 2001, que luego crea lo que es el corazón de la agilidad. Y luego de varias, cuento esto porque me parece tan importante las metodologías ágiles en cuanto al trabajo con el ser humano, porque las metodologías ágiles se pensaron desde un principio para solo las tecnologías, y hoy es transversal a toda una organización, donde la humanidad, donde el ser humano está como el centro de estas metodologías ágiles. Y él, Alistair, tiene lo que llama el corazón de la agilidad, donde hace muy poquitito, luego de mucho trabajo y de algunas discusiones profesionales, pudimos incorporar al centro de ese corazón de la agilidad lo que es la humanidad y lo que es el diálogo. Ese es mi aprendizaje, esa es mi cumbre, más allá de muchas otras cumbres que tienen que ver con el transitar estas hermosas montañas que tengo la dicha de hacerlo. Mi cumbre fue haber descubierto que no hay nada afuera, todo está dentro, y que todo lo que estamos en esto tenemos que estar convencidos de que esto funciona, porque de esta manera, con convicción, vamos a poder llevarlo a las organizaciones. Gracias. Siempre de algo malo, ahí voy cerrando, perdón, Clau, hay un aprendizaje, siempre hay algo positivo. Así que ese es mi mensaje, esa es mi cumbre. Gracias, Clau, gracias a todos. Yo lamentablemente en este momento estoy asesorando externamente al Ministerio de Seguridad de Mendoza, y mientras he estado esperando a mi turno, escucho el helicóptero, los móviles que andan por ahí afuera, ya me tengo que ir para el ministerio. Un abrazo gigante, gracias realmente por este espacio, y ojalá sea el principio de un trabajo arduo que hagamos entre todos para llevar mejor calidad de vida a toda la comunidad. Gracias, Moni, gracias por estar con nosotros. Nos faltan 2 oradoras de lujo para compartir esta mañana. Les pido disculpas por las demoras, pero han sido tan interesantes los testimonios que nos han dado que les agradezco muchísimo. Le voy a dar paso ahora a Paula. Paula, ¿estás por allí? Bueno, Paula. ahí está. Hola, perdón por la demora a vos, Paula, y a Gaby, pero bueno, estamos enriqueciéndonos en esta mañana, así que les agradezco por estar conectadas. Paula Estrada es coach, es comunicadora y sobre todo es una gran mujer. Y no les voy a contar nada más porque seguramente ella va a contar algo. Y a ver, ¿se puede atravesar momentos difíciles con buen ánimo? Sí, por supuesto, Clau, y después de haber escuchado todo lo que escuché en esta mañana, más aún, ¿no? Cada uno con sus descubrimientos, desde lo tecnológico, desde lo social, desde lo personal, creo que sí, creo que la felicidad depende y proviene de nuestros pensamientos, nada más que eso. Y bueno, y un poco este encuentro de la mañana, si lo vivimos así intensamente como lo estoy viviendo yo, seguramente que nos cambió el estado de ánimo desde la mañana, que quizás anoche nos veníamos acostando con un pensamiento, ¿y mañana qué? Que no puedo salir de mi casa, ¿no? Y miren todo lo que generamos en esta mañana, en 1 hora y tanto que estamos juntos acá. Así que desde los pensamientos sí podemos generar felicidad a partir de cualquier cosa que nos pase, ¿no? Y si vamos a mi caso, bueno, a mí también me detectaron un cáncer en el año 2009, cuando, como digo yo, Internet no era lo que soy, había muy poca comunicación, y más allá de que no me asustó el diagnóstico del cáncer, lo que me asustó era el perder el pelo, que para mí era fundamental en mi vida.
como una imagen, pero no como una imagen de qué bella o qué feo, sino como una imagen de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque mi pensamiento en ese momento fue, uy, cuando me vean pelada van a decir pobrecita. Entonces yo no quería estar en ese papel de pobrecita, nunca fui víctima de mi vida ni víctima de nada, y trabajo permanentemente para no ser víctima de nada de lo que me pasa. Entonces ese era mi gran problema, el que no tener una mirada de enferma y de pobrecita, ¿no? La quimioterapia, como quizás algunos de ustedes sepan, y para el que no lo sabe, la quimioterapia lo primero que te provoca es la caída del pelo. Con lo cual, para hombres y mujeres hoy en día, quedarse pelado de un minuto al otro, porque esto sucede en 15 días desde la primera quimioterapia, es algo muy fuerte para uno en su mirada en el espejo y para lo que le generas a tu entorno, ¿no? Esta cosa de, ¿no? Entonces mi búsqueda fue cómo hacer en una semana, porque era el tiempo que tenía entre que me dijeron que tenía que hacer quimioterapia y descubrir cómo lograr que no se me caiga el pelo, y en este internet lento que había, encontré un estudio en Holanda que decía que si se congelaba el bulbo del pelo, podía hacer que no se caiga. Y ahí fui con mi invento, bueno, y acortando el tema, descubrí un casco, me hice un casco para ese entonces, año 2009, construido con geles, de los que se usan para golpes y torceduras, y descubrí que duraba 30 minutos congelado en la cabeza. Así que hice varios cascos y me los llevaba al lugar de la quimioterapia, y así pude conservar durante todas mis quimioterapias el pelo. Que les cuento que yo me miraba y me veía sana, y mi pensamiento ¿cuál era? Estás sana, te sentís bien, estás sana, sonreís, tenés pelo, no pasa nada, lo que está pasando es un tránsito por algo, ¿no? Bueno, y así, lo que pensé cuando terminé mi ciclo de operaciones, rayos, quimios y todo eso, que fueron varios años, dije, no me puedo quedar con esto lo tengo que trascender. Y creo que ahí fue mi propósito de vida, ¿no? Y siempre me emociono en esta parte, que es cómo trascender estos momentos de incertidumbre, de no saber dónde carajo estás parado, y hacerlo más grande que vos, y como escuché ahí, más grande que tus egos, ¿no? Y bueno, y ahí fue mi propósito enorme de poder contribuir en la felicidad de otros, esta felicidad que yo tuve, que fue verme bien y sentirme mejor aún, ¿no? Viéndome bien. Así que bueno, como sé que el tiempo nos corre un poco, si hablamos de felicidad, yo descubro que mi felicidad es hacer feliz a otros. Desde mi quimio con pelo, que pueden encontrar en Facebook, Quimio con Pelo Paula Estrada, y desde los grupos de todo el país y todos los países que colaboran, las chicas que han usado sus cascos y pueden dar fe de que viéndose bien pueden sentirse felices, y bueno, y acompañar estos procesos de tránsito por una enfermedad, de tránsito por un momento difícil de la vida, desde la alegría, ¿no? Y desde elegir el pensamiento para provocar felicidad. Hay varios de ustedes que hablaron de esto, ¿no? De las emociones se provocan a partir de pensamientos. Entonces, ¿qué emoción yo quiero provocarme? Y hablando del contexto actual, en esta cuarentena, ¿no? Hoy subí un videito a Instagram que decía, ya me maquillé, ya me peiné, y estoy lista para entrar online a esta conferencia, y así voy a diseñar cada día de mi vida, ¿no? Con un propósito es estar feliz en las pequeñas cosas, ¿no? Porque la felicidad, como decía recién, se me fue, Mónica, como decía Mónica, es esto, esas pequeñas cosas, ¿no? Es que es la felicidad para vos. Y bueno, pasar el día bien dentro de mi casa, generando un lindo contexto. Así que bueno, espero haber contribuido con un rato de felicidad para ustedes. No te escucho, Clau. Gracias, Pau, gracias. Realmente siempre me emociona escucharte, me emociona verte, y me alegra contar con tu presencia, y seguramente vas a ayudar a muchos más a través de este video, y que te conozcan también. Así que muchísimas gracias por tu presencia. Y ahora vamos a nuestra última oradora, Gabriela Arias Uriburu, una gran mujer. Gaby, ¿andás por allí? Sí, ¿cómo vas, Claudia? Disculpas por la demora, esto se extendió. Como les dije ayer, estamos iterando. Iterar es probar, estamos probando. Y
Se hizo súper interesante la mañana y yo te agradezco que hayas esperado pacientemente, que estés aquí con nosotros, porque cuando pensé inicialmente en este Inspira Felicidad, dejé adrede a estas 3 grandes mujeres para el final, porque el bloque que había pensado era felicidad y resiliencia, y si hablamos de felicidad y resiliencia, Mónica, Paula, Gabriela, qué mujeres argentinas power que tenemos. Así que gracias por esperar. Gabriela es la presidente de la Fundación Niños para el Mundo, y esta fundación surge en función a tu gran experiencia de vida también. Sí, así es. Y inicialmente habíamos puesto "Si estás vivo, se puede", como título de tu charla. Y Sí. ¿qué es lo mejor que podemos hacer en estos momentos que estamos vivos? ¿Qué cosas podemos hacer? Gracias, Gaby. Y bueno, acompañando a Paula y a Mónica, que han tenido que vivir experiencias todas vinculadas con la vida, porque la enfermedad nos irrumpe y nos pide que nos coloquemos en la vida. Bueno, yo tuve una experiencia, una tragedia muy grande, familiar, que me llevó prácticamente 15 años resolver, no solo para mí, sino para todos, para todo el grupo, el núcleo familiar. Y es el, digamos, yo hoy pensaba, ¿no? Los fui escuchando a todos y decía, me hubiera encantado tenerlos a todos en ese tiempo, ¿no? En el año 1997, que tuve que como agarrar recursos de donde no había y de donde había que crear. Por eso yo creo que este es un momento de plena creación, porque yo tuve que crear un camino que no estaba hecho y que todo lo que me decía el mundo, cómo tenía que hacer para que mis chicos estuvieran de nuevo conmigo, o los hijos de nuevo conmigo, era desde la violencia, ¿no? Era entrar con un comando a Jordania y contrasecuestrarlos. Y yo dije no, dije no a toda a todos los, o sea, todos, incluidas las Naciones Unidas, o sea, es increíble, ¿no? Pero toda la solución que me traían era que entrara con un comando a Jordania y los contrasecuestrara. Y bueno, yo ahí me ocurrió algo muy grande, interno, ¿no? Que fue mi experiencia como hija. Lo cuento porque es interesante, ¿no? Porque nosotros ahora como humanidad estamos viviendo algo muy fuerte y que tiene que ver con lo que vivimos, no con lo que vamos a vivir, ¿sí? O sea, estamos todos los que estamos hoy en el planeta, estamos preparados para esto, porque la vida nos preparó antes y preparó también a nuestros abuelos. O sea, hubo ya una humanidad que supo atravesar guerras, pandemias, epidemias. Entonces hay que convocar esa fuerza que ya está en nosotros. Lo digo porque cuando yo tomé la decisión de no contrasecuestrar a los chicos y desarrollar un camino de paz y de resolución, aún si fuera que los chicos, como ocurrió, se quedaran en Jordania porque no había manera de que salieran, había que reparar un hecho trágico en la vida de los chicos. Y esto yo lo pude hacer porque yo como hija viví una situación, ya me fue preparando la vida cuando se separaron mis padres, y entonces cuando esto me ocurre a mí como madre, se pudo unir dentro de mí a esa hija, esa experiencia de hija, y lo que yo estaba viviendo como madre. Entonces todo lo que hice de ahí hacia adelante fue resolver, aún en mi sacrificio, ¿no? Aún en todo lo que yo tenía que hacer de mí para ellos, ¿no? Entonces, el lema de que si estás vivo se puede, es que la vida pasa a ser un bien hoy. Hoy si no estamos vivos, no podemos hacer nada. Entonces, para mí, hoy yo he pasado muchas noches oscuras del alma, muchas, porque fue muy largo el proceso. Y en esa extensión del tiempo tuve que pasar por muchísimas muertes.
hubo que morir muchos yoes míos, hubo hasta aspectos maternales míos, no alcanzaban para lo que yo tenía que hacer. Así que tuve que abrazar una vida mucho más grande. Y esto es lo que yo creo que hoy el virus nos está diciendo, ¿no? Primero nos hace volver a uno, volver a nuestra propia vida, nuestra propia casa. Y a partir de ahí generar vida, todos los días, ¿no? Cada segundo, cada minuto ir generando vida. Entonces, revalorizarnos, revalorizar la vida. ¿Y quién nos trae la vida? Papá y mamá. Sí, ¿no? Entonces también hay que resolver ahí muchas cosas, porque yo cuando veo que la gente está tan enojada o que hace actos tan irresponsables, enseguida digo, bueno, ¿con quién perdió el vínculo, ¿no? Si no me sé parar en la vida, claramente Eric Fromm decía, ¿no? La maternidad, la madre es la que nos da todo el universo o el hogar interior, y papá es el que nos ayuda a pararnos en el mundo, ¿no? Y actuar. Entonces, bueno, creo que todo esto nos va a llevar, va a ser duro para mucha gente que volver a uno le va a ser difícil. Pero, viste esto de quiero vivir, porque a mí si hay algo que me mantenía en pie era que yo quería vivir, que quería resolver, o sea, que tenía la vida para hacerlo, ¿no? Entonces me paré ante la vida con eso, y bueno, y lo fuimos haciendo, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Esto de aislarnos, ¿no? De aislarnos, volver al hogar. Bueno, yo esto lo he hecho sin una pandemia y sin, ¿no? En estos 20 años. Y el otro día estábamos con mi hija Sajira, ¿no? Que está trabajando en Dubái, y yo decía, qué increíble cómo la vida nos fue enseñando a vincularnos más allá del contacto físico, ¿no? Uno puede permanecer, yo siempre digo que fue mi gran Harvard, mi gran Oxford, permanecer en el corazón de mis hijos y maternar, digamos, hacer la maternidad desde donde esté hacia donde están ellos. Y bueno, y esto también, ¿no? Vamos a tener que aprender aprender a ver los alcances que tiene el amor. El amor es una energía, no es un sentimiento, y va a tener alcances que no lo vas a poder creer, ¿no? Yo hablo también de muchos, digamos, de mucha gente que tiene a sus hijos lejos, ¿no? O familia lejos, y que vamos a tener que, tal vez hasta las redes sociales ni van a alcanzar para poder abrazar a esa persona que amamos. Entonces, vamos a tener que ejercer esta maestría del amor, que no es así nomás. Y bueno, y esto yo creo que también va a traer mucho, mucho nuevo a la humanidad. Wow, muchísimas gracias. Vamos a seguir explorando seguramente juntos este camino de la maestría del amor, que sí, que creo que como humanidad la amabilidad y la generosidad es lo que nos va a poder salvar, y esas son facetas y colores del amor: ser amable, ser colaborativo, ser generoso. Así que gracias por la generosidad de tiempo tuya y de cada uno de los oradores y de las oradoras que estuvieron hoy presentes. Te agradezco muchísimo, agradezco que se hayan adaptado, bueno, a este cambio de lo presencial a lo virtual, que es lo que los tiempos nos están pidiendo, y que estamos vivos y sí se pueden hacer un montón de cosas. Empecemos a unirnos, a conectarnos, a potenciarnos, y realmente esto es una gran enseñanza colectiva, sin lugar a dudas. Estamos todos en el mismo barco, y poder ayudarnos unos a otros creo que va a ser lo que nos va a llevar adelante. Así que gracias a todos los asistentes por estar esta mañana, a todos los que entraron y salieron, porque se extendió. La verdad es que yo había pensado en 1 hora y cuarto, se extendió un poco más. Esto va a quedar grabado, así que
Luego voy a pasar la grabación para quien quiera tenerlo todo completo, porque creo que va a ser un foro de lujo para este 20 de marzo, este marzo inolvidable, cuando nos pregunten nuestros nietos dentro de 20 años, ¿qué hiciste el 20 de marzo del 2020? Seguramente nos vamos a recordar. Vamos a recordar muchas cosas y vamos a tener la posibilidad de recordar precisamente todas las cosas que sí pudimos hacer gracias a estar conectados y gracias a inspirar felicidad, porque como yo digo, las personas felices no somos felices todo el tiempo, sino que la felicidad es una construcción. No se busca y no se encuentra, se construye todos los días, y este trabajo con uno mismo, el autoconocimiento, creo que es un gran camino para el autoliderazgo, para la felicidad y para poder apalancar lo mejor de nuestras vidas y la de los otros, y para poder ser protagonistas de nuestras vidas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Me siento honrada con la presencia de todos y cada uno de ustedes. No voy a dar espacio a preguntas en este momento, porque bueno, nos hemos extendido un montón, pero voy a tomar nota de todas las preguntas que hicieron y vamos a tener noticias pronto de un resumen de este foro. Así que honrada con la presencia de todos y cada uno de ustedes, agradecidísima. Y bueno, vayamos a vivir nuestros desafíos que el mundo hoy nos depara. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.